Bienvenidas y bienvenidos todos a una cuarta fecha del segundo ciclo de Diálogos en tiempos de COVID-19, programa realizado por la Dirección de Extensión y Comunicaciones del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Como ya lo hemos mencionado antes, este programa busca enlazar a toda la comunidad del instituto en torno a relevar la labor de la comunicación, además de generar debates sobre las problemáticas actuales de nuestras áreas de enseñanza. La operación Warp Speed es un plan que tiene Estados Unidos para hacerse con 300 millones de vacunas y tratamientos suficientes para enfrentar el COVID en 2021. Este plan podría dejar sin acceso de medicamentos a varios otros países. Así, la potencia mundial parece estar pensando esta vez en sí mismo, otra vez, más bien dicho, y no cooperar con otros, como sucedió en el siglo XX, a inicio del siglo XX, por ejemplo, con el Plan Marshall. En este nuevo programa de Diálogos en tiempos de COVID-19, abordaremos, por tanto, el tema El nuevo orden mundial post-COVID-19. Para esto hemos invitado a 3 personas ligadas a las relaciones internacionales. Primero, damos la bienvenida a Paz Milet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales, de la Universidad de Chile. Bienvenida, Paz. Muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenas tardes. También damos las bienvenidas a Sergio Campos. Él es Premio Nacional de Periodismo del año 2011 y profesor del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales también a los demás participantes, a Paz, a Raúl, todos académicos, digamos que tenemos una relación privilegiada con las generaciones más jóvenes, así que nos permite tener también una dimensión mucho más amplia de la realidad que estamos viviendo. Así es, muchas gracias. Y también damos la bienvenida a Raúl Sor, un conocido periodista, sociólogo y analista internacional que ha trabajado en medios como Chilevisión, CNN Chile, entre otros, y es autor de varios libros que tienen que ver con el análisis del mundo y de las relaciones internacionales como Chao Petróleo, entre otros. Bienvenido, Raúl. Hola, América. Hola, colega. Felices de estar en vuestro programa. Muchas gracias. Bueno, para dar el inicio a este programa, quisiera partir comentando, las tensiones geopolíticas estaban en niveles preocupantes incluso antes de que comenzara la pandemia, como bien sabemos. Pero en lugar de unir al mundo contra este enemigo más común, como se ha denominado en bastantes ocasiones, el coronavirus ha demostrado que nuestro sistema geopolítico está roto. O sea, lo dejó mucho más en evidencia. No soy quien afirma esto, lo afirma Ian Bremmer, quien es presidente de Eurasia Group, en una columna publicada por La Tercera en el mes de abril pasado. ¿Qué opinión tienen ustedes de esta afirmación? Quizás partir con la profesora Milet. Sí, yo creo que la pandemia de alguna manera lo que hizo fue profundizar fenómenos que ya veníamos evidenciando hace algún tiempo. Y en la respuesta a este desafío común que ha significado esta crisis de carácter multidimensional, yo creo que hemos denotado posiciones muy diversas. Por un lado, países que han optado por una respuesta sanitaria, más bien, otros que han optado por privilegiar la dinamización de la economía, como pueden ser, ¿no es cierto?, Estados Unidos y Brasil, y son escasos los que han tenido una mirada más multidimensional y que han entendido que para enfrentar un enemigo de este alcance hay que generar posiciones comunes. Y de alguna manera han primado las posiciones unilateralistas que hemos visto, ¿no es cierto?, las decisiones, por ejemplo, de cerrar la frontera sin coordinación previa, de asumir de alguna manera una lucha por los insumos médicos que lleva ¿no es cierto?, una competencia de distintos sectores a nivel internacional. En momentos que más se ha requerido de una visión conjunta, han primado las visiones unilaterales, pero esto da cuenta de un fenómeno que ya veíamos hace bastante tiempo, de erosión del multilateralismo, de priorización de posiciones unilaterales y que no solo forman parte de lo que ha sido Estados Unidos en los últimos años, sino que no podemos desconocer que hay una posición muy fuerte de otros países a nivel internacional de primar sus propios intereses por sobre un objetivo común. Cada vez hay menos opción por ceder soberanía en torno a objetivos comunes, y eso se ha evidenciado más que nunca durante la pandemia.
Quizás ahora consultarle lo mismo a Raúl Sor, que si es que tiene algo distinto que decir o opinar al respecto. Bueno, quisiera referirme a tu introducción, América, porque tú hablaste del post-COVID, y yo creo que estamos muy lejos del post-COVID. Tan lejos que no tenemos ni idea cómo va a terminar esta pandemia. Entonces, es adelantarnos mucho a tratar de decir cómo va a ser el mundo una vez que pase esta situación. Por ejemplo, depende de cuánto dure, depende el miedo que la gente va a tener. Es decir, el impacto profundo en las sociedades, que ya lo tiene de todas formas, pero podría ser mucho mayor. Porque si hay algo que esta pandemia deja en claro, es decir, y lo sabe cualquiera con un dedo de frente, es que no hay una forma nacional, local, de combatir la pandemia. La pandemia es, por definición, un fenómeno global. Y por lo tanto, independiente de lo que uno quiera frente a la globalización, y si piensa que la globalización ha excluido ciertos sectores sociales, hay temas como el calentamiento global, la pandemia, que tienen sí o sí que ser enfrentados en conjunto. En América Latina no podemos aislar a Brasil. Si Brasil sigue teniendo los niveles de infección que tiene hoy, bueno, va a ser una amenaza para todos sus vecinos permanentemente. De manera que, o Estados Unidos, no podemos mantener el mundo segmentado, y menos aún cuando tenemos una economía que puede tener ciertos desacoples, ciertos retrocesos en la globalización, pero el conjunto de las cadenas de abastecimiento son globales y van a seguir siendo globales, porque esa es la dirección de la tecnología. La pugna que estamos viendo entre Estados Unidos y China principalmente, y que está dividiendo al mundo, es un fenómeno digamos, de inseguridad de Estados Unidos, que siente que su hegemonía está siendo disputada, pero tarde o temprano esa disputa se va a resolver en un sentido o el otro. Y la globalización, una vez que pase esta crisis de balance, va a seguir adelante. No hay manera de meter al genio de vuelta a la botella. Por lo tanto, a mi juicio, lo que viene, todavía nos falta mucho por ver cómo va a evolucionar este virus. Y este virus puede tener mayor letalidad en el futuro, puede desaparecer en forma gradual, como han desaparecido otras pandemias, que finalmente se agotan. Es decir, nadie tiene una bola de cristal en esto, y vemos como los científicos cambian de opinión día a día. Un día te dicen, no, mascarillas no, otro día, no, la mascarilla es esencial, y así sucesivamente. Eso. Al profesor Campos, hacerle la misma pregunta. ¿Qué opina usted de cómo se ha ido desenvolviendo las relaciones internacionales? Y quizás también preguntar de cómo en este mismo desenvolvimiento hemos visto que se ha desarrollado Chile. Bueno, no cabe duda que estamos viviendo en un mundo perplejo, de mucha incertidumbre, donde la inequidad a nivel mundial se manifiesta con mucha fuerza, digamos. Los países ricos están en posibilidad de adelantarse con la vacuna, incluso Estados Unidos tiene ya las reservas hechas para una eventual implementación de esta barrera para impedir que se propague el virus. Pero lo que decía Raúl, y lo que dice la profesora también, la profesora Paz, en el sentido de que visualizar, digamos, el futuro con un término, un momento determinado para pasar a otra etapa, esa situación está muy lejos de alcanzarse, y la situación chilena se inscribe en ese contexto internacional en que nos muestra nuevamente como un país del grupo de los países pobres en desarrollo. Tenemos una precariedad inmensa, ¿no? Y con una cantidad de recursos que están disponibles, pero que el sistema neoliberal no quiere tocar para nada, o quiere tocar lo menos posible, para mantener intacto, digamos, esa fuente de riqueza, especialmente para los sectores más poderosos del país. Entonces, aquí en Chile hemos tenido una cantidad de imprecisiones, digamos, en términos de comunicación, con respecto a los contagios, por ejemplo, al caso de las personas fallecidas. Recién ahora se está tratando de homologar, llevamos más de 125 días con la pandemia, la cantidad de muertos confirmados por los muertos posibles, llevamos más de 11.000 hasta este instante. Y por otra parte, también la trazabilidad llegó muy tarde, o sea, determinar dónde se origina el contagio de una persona y esa persona a quién más puede contagiar. También los exámenes de PCR, que al comienzo el ministro anterior de Salud dijo que no era necesario hacerlo a todo el mundo, y después dijo que estábamos a la cabeza de América Latina, y hoy día se considera que hay que masificar los exámenes
para tener la certeza de las personas que están contagiadas o no. O sea, estamos en un mundo donde ha habido un cambio, además, que se expresó en esta crisis del gobierno de Piñera, con la caída del ministro Mañalich y la asunción de un ministro que ha sido mucho más dialogante con las sociedades científicas, con el colegio médico, o sea, más inclusivo. ¿Qué es lo importante para poder enfrentar una crisis de esta magnitud, que tiene carácter inédito? Nunca antes habíamos tenido en esta dimensión un problema de esa naturaleza, y por sobre todo donde la comunicación es muy rápida, muy instantánea, es al segundo, la gente se está informando, pero hay información que circula por el lado, en las redes sociales, mucha información que es falsa, o son los famosos fake news. Entonces se crea un torbellino, ¿no?, de confusión para mucha gente que no está pendiente las 24 horas del día de las distintas fuentes donde surge la información tanto en Chile como en el exterior. Por lo tanto, todo eso sumado a la realidad que tenemos hoy día, de una franja de pobreza muy grande que afecta no solamente a los sectores más precarios de la población, sino también fuertemente a la clase media, o sea, al 65% de los chilenos que hoy día están siendo apoyados por el gobierno, pero de forma muy precaria. Por eso se ha puesto como meta sacar el 10% de los fondos de AFP y ha generado toda una discusión, y en ese más nos estamos debatiendo en este momento. O sea, incertidumbre es la palabra que marca la realidad que nos toca vivir. Así es, profesor. Bueno, y en la misma columna, el autor plantea lo siguiente: se esperaba que la llegada de China como potencia económica y tecnológica estuviera a la cabeza. Los datos han estado apuntando en esta dirección desde hace años. Más sorprendente ha sido el uso que hace Beijing del alcance del coronavirus y la ayuda humanitaria para aumentar su atractivo y oportunidad de poder blando, convirtiendo repentinamente China, o no tan repentinamente, la verdad, en los ojos de muchos como un rival geopolítico legítimo a Estados Unidos. Si bien en este momento aún carece de una fuerza militar que sea totalmente igual a la de Estados Unidos o otras potencias, por ejemplo, europeas, para representar realmente una amenaza total y existencial para Estados Unidos, de la forma en que la Unión Soviética quizás lo fue en algún momento, su papel agresivo en la lucha contra el coronavirus ha impresionado a muchos. Y no solamente agresivo, sino que también, como el profesor también mencionaba, el manejo comunicacional que han sabido no hacer respecto a la transmisión que tenga que ver con el coronavirus. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de China, de la relación de China y Estados Unidos, estas grandes potencias mundiales alrededor de esta pandemia? Quizás ahora partir con Raúl Sor. Sí, mira, hay que decirlo que a China le dejaron la vara muy baja. Es decir, Trump ha sido un desastre desde todo punto de vista en el manejo. Es decir, cuando uno ve que es el país con el mayor número de infectados, con las contradicciones que él personalmente, cuando Sergio decía las contradicciones del gobierno chileno, bueno, por lo menos nuestras autoridades han usado mascarilla desde el comienzo. Trump tardó, aunque le cueste un poco ponérsela, pero para ponerse una. Es decir, la incoherencia y la incapacidad de Estados Unidos ha sido realmente asombrosa, y esto en el medio de enormes tensiones étnicas o raciales en el seno de Estados Unidos. Es decir, hay una serie de factores. Por otro lado, China es una potencia emergente que está recién llegando, como diríamos, al trampolín para saltar. Es decir, el gran salto, China ahora ha construido toda la infraestructura que le va a permitir dar ese gran salto adelante, y los chinos le han robado al mundo capitalista algo que siempre se ufanó el capitalismo, decir, nosotros, nuestro sistema es la mejor manera de generar riqueza en el mundo. Nadie genera más riqueza que el capitalismo. Bueno, nadie, eso los chinos han terminado con eso. Nunca en la historia de la humanidad ningún país ha generado tanta riqueza en tan poco tiempo y ha sacado de la pobreza a tantos cientos de millones de personas. Por lo tanto, le ha quitado un pilar fundamental al capitalismo cuando se presenta como el sistema ideal. En cuanto al sistema político, que es un sistema dictatorial, hay que considerar de que Asia mayor parte de Asia está bajo la cultura confuciana. La cultura confuciana privilegia lo colectivo sobre lo individual, de manera que en las sociedades asiáticas, y no solamente China, Corea del Sur, Japón,
Es decir, independiente del sistema político que tengan, el colectivismo o la actitud de someterse al colectivo por encima de los valores de progreso individual, que es lo dominante en Occidente, estamos frente a una cultura, a una esfera completamente diferente. A mí me parece que China lleva las de ganar en esta pelea, por así decirlo, porque además los chinos, siempre se cuenta esta anécdota que en algún momento un diplomático francés le preguntó a Zhou Enlai, que era el ministro de Relaciones Exteriores en aquel entonces, qué pensaba de la Revolución Francesa, y Zhou Enlai le respondió, es demasiado pronto para responder. Es decir, ellos miran la historia con otros plazos. Es decir, de hecho, los periodos presidenciales, por así llamarlo, en China, ahora lo han cambiado, son de 10 años versus 4 de Estados Unidos. Es decir, todo lo planifican a décadas, incluso piensan en términos de siglos, de manera que ellos están en una carrera, en una maratón muy larga, versus carreras de 100 metros, como las corre Estados Unidos, que cambia su foco con mucha frecuencia y primero está preocupado, Irán es la preocupación principal y después la cambia a otro punto del mundo, y hay una falta de continuidad en la política exterior norteamericana, aunque sí, con esto termino, hay que decirlo que frente a China hoy día hay un consenso bipartidista, demócratas y republicanos frente a China, y que ya el presidente Barack Obama había planteado lo que él denominó el cambio de eje, y cambiar el eje militar, económico, de disputa desde Europa frente a la Unión Soviética y a Rusia, para irse al oriente y concentrar sus fuerzas frente a China, de manera que cualquiera sea el vencedor en las próximas elecciones en Estados Unidos, esta pugna va a continuar. Profesora Vilek, veo que tiene ganas de opinar al respecto. Sí, bueno, yo quería plantear otro elemento, de alguna manera lo que ya dijo Raúl, que me parece importante destacar. Coincido en que a diferencia de Estados Unidos, China tiene una mirada de largo plazo, un diseño, ¿no es cierto?, que habla de un posicionamiento internacional con características distintas, que ya hizo presente en el último Congreso del Partido Comunista, donde se habló de querer asumir un liderazgo a nivel internacional de manera distinta, y hacia eso ha caminado. Nosotros como América Latina hemos sido testigos de eso, con 2 documentos que China ha generado hacia la región el 2008, el 2016, donde habla en el último de entender que tiene que haber en este espacio una convivencia con Estados Unidos y otros actores, pero una China que quiere asumir un liderazgo en una globalización de carácter distinto, desde mi punto de vista, que una globalización más centrada en la infraestructura. Ahora yo creo que hay factores importantes de considerar en este escenario. Como dice Raúl, hay una visión mucho más cortoplacista del Departamento de Estado, o sea, desde Estados Unidos, pero también con un Departamento de Estado que ha sido muy dañado durante el periodo de Trump, que no ha tenido realmente espacio, que ha estado muy debilitado. Y con una China que durante la pandemia también ha tenido que asumir costos. Ha sido cuestionada no solamente por Estados Unidos, sino también por Europa y por otros países, respecto a la transparencia con la que ha entregado la información. Y Xi Jinping hoy está enfrentando un escenario interno no tan fácil como hace algunos meses, porque se está hablando de que en la pospandemia, que nosotros vemos tan lejano, como decía Raúl, ¿no es cierto?, el profesor Campos, de alguna manera va a tener que construir, trabajar en una lógica de una imagen que se ha visto mermada por el origen de la pandemia y cómo se ha enfrentado. Y en este sentido es importante considerar lo que ha ocurrido durante la pandemia respecto a la diplomacia china. Hemos visto que con algunos países hay una lógica de cooperación, la diplomacia de la mascarilla, pero en otros países hemos visto actuar los lobos. O sea, yo creo que, por ejemplo, acá en Chile es importante considerar lo que supone la intervención del embajador chino en medios de comunicación, su pugna en determinado momento con el entonces ministro de Salud a través de los medios de comunicación, fenómenos que no habíamos visto de manera tan directa. Entonces, hay una posición de China muy destacada a nivel internacional,
con un liderazgo que va más allá de lo económico, con un posicionamiento muy fuerte en lo político, con el desarrollo de una vinculación, de una globalización, de un carácter distinto que surte, ¿no es cierto?, a través de esto de la nueva ruta de la seda, pero que también está acompañado de otros procesos, y que es muy importante considerar en nuestra región. Hoy, nuestro principal acreedor es China. ¿Qué va a pasar en el escenario post-pandemia? ¿Cómo se va a unir la región, si se va a unir para enfrentar este escenario? ¿A través de qué actores lo va a realizar? ¿Va a seguir trabajando a través de CELAC? ¿Cómo va a abordar China el cuestionamiento que ha tenido que enfrentar en este último periodo? Y si esto de alguna manera ha debilitado un liderazgo absoluto de Xi Jinping hace algunos meses. Y también es muy importante en este ámbito considerar cómo se va a desarrollar los vínculos con los principales países, más allá de Estados Unidos, a partir de lo que hemos visto en la diplomacia china en los últimos meses. Gracias, profesora Milet. Veo que don Sergio Campos expresa su parecer a través de Zoom. ¿Qué opinión merece para usted, profesor Campos? Bueno, aquí hay, a la luz de las opiniones de Raúl y de Paz, un debilitamiento al mismo tiempo de las organizaciones internacionales. Y esta situación ha sido provocada fundamentalmente por Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, denota el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud verá la ausencia a partir de ahora de la participación norteamericana con un aporte que supera el 30% de las necesidades que tiene en medio de esta tragedia que vive el mundo. O sea, el nacionalismo a ultranza de Donald Trump queda en evidencia en esta situación, y al mismo tiempo cómo se debilitan las instituciones a nivel internacional, los organismos multilaterales que se mencionaba al comienzo de esta conversación, porque Donald Trump está más bien preocupado de su próxima participación electoral. Él quiere la reelección en Estados Unidos para incrementar su poder y seguramente para todos los que forman parte de la élite económica de Estados Unidos. Y para eso está utilizando una serie de subterfugios, por ejemplo, apelando a nacionalismo. Y ese nacionalismo se revela en el caso de la marginación de todos los migrantes, que en este momento se han suspendido, por ejemplo, los documentos que permiten residir a los extranjeros en Estados Unidos. Ha creado una barrera muy fuerte de entrada, especialmente en el sur, ¿no es cierto?, de su territorio, con el propósito de impedir que lleguen migrantes. Pero al mismo tiempo esto implica una contradicción, porque los migrantes que van a Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Fundamentalmente a trabajar. ¿Y dónde van a trabajar? Van a trabajar en aquellos sectores en que los norteamericanos no tienen mayor interés, especialmente en la agricultura, que es uno de los factores claves, digamos, para una nación que requiere tanto alimento como Estados Unidos. Pero por otra parte, en el caso de Estados Unidos, en la relación con China, uno dice, bueno, si aquí se le ha echado toda la culpa a China de la pandemia, la responsabilidad como ha hecho Donald Trump, ese eran momentos de odio, pero ha habido otros momentos de amor. Pero en el fondo es más bien excluirse de la responsabilidad de las malas políticas públicas que ha aplicado Estados Unidos, incluso del asesor personal del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, a quien no le hace caso y lo contradice a cada rato. Entonces tú te das cuenta que hay una cuestión que está rayando casi en la locura y que tiene que ver un poco, como dice el profesor Traverso, esta especie de posfascismo que campea en el mundo y que lo hemos visto también en algunos países que fueron comunistas antes del 89 y que hoy día se han pasado a la ultraderecha. Esa situación también se ve un poco en Estados Unidos, ¿no?, donde las posiciones ultras de Donald Trump es acompañada por un grupo que incluso va más allá de los neoconservadores, que ya eran bastante de derecha. Y eso hace conexión también con el populismo de Jair Bolsonaro en Brasil, que es bien importante porque Brasil es una nación que tiene 200 millones de habitantes y gravita muchísimo también en todo el continente latinoamericano. Por lo tanto, aquí al mismo tiempo se muestra que en Latinoamérica no hay ni un tipo de cohesión para enfrentar la pandemia. Algunos trazos así de repente, de medidas, pero por ejemplo este Prosur que inventó Piñera con otros políticos de América Latina, vale cero, tiene
cero incidencia en la contención de la pandemia. Aquí tenemos, por ejemplo, bolivianos que están todavía fuera del consulado en Santiago y todavía no pueden emigrar a su país. Ha pasado con venezolanos, con colombianos que vinieron a Chile a trabajar. En fin, hay una situación que es tremendamente atentatoria a los derechos humanos, atentatoria, digo, a los derechos humanos, y eso se hace evidencia no solamente en América Latina, sino también en otras latitudes, como el caso de los migrantes que vinieron antes de la pandemia, ¿no? Tratando de llegar a Europa, y por otra parte presionando desde América Latina para entrar a Estados Unidos. Gracias, profesor Campos. De hecho, para allá iba mi siguiente pregunta. Hemos visto en los últimos tiempos que varios líderes latinoamericanos han sido contagiados de COVID. Como bien hemos mencionado antes, está el caso de Jair Bolsonaro, está también el caso de la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, quien se contagió o se informó de su contagio la semana pasada. También, por ejemplo, el segundo al mando de Venezuela, Diosdado Cabello, que también se reportó que está con COVID positivo. Y también hemos visto que varias medidas que se han tomado o no en Latinoamérica han llevado a que seamos la segunda región más afectada a nivel global. Hemos visto que esto ha tenido que ver con cuarentenas mal sincronizadas, como lo hemos visto en nuestro propio país, un precario sistema de asistencia económica y de salud, la lenta aplicación del cierre de fronteras, o la descoordinada aplicación del cierre de fronteras, como mencionaba la profesora Milet, y también un alto índice de casos importados y mensajes poco claros de las autoridades. Estos casos que yo he mencionado son algunos que han reportado, por ejemplo, análisis internacionales que se han dado en la BBC, por ejemplo. Respecto a todo esto, y como bien decía el profesor Campos, ¿qué medidas son necesarias aplicar ahora en el contexto latinoamericano de aquí a futuro para evitar un estallido social, no solamente en nuestro país, sino que a nivel latinoamericano? Porque hemos visto, por ejemplo, que ya hay manifestaciones en contra del manejo que ha tenido Jair Bolsonaro, que si bien, por ejemplo, está en el otro extremo, el manejo que hemos visto en Argentina, también hay cierto reclamo porque la cuarentena ha sido una de las más extremas a nivel internacional, ha sido bastante larga. Entonces esto ha mermado de alguna forma el desarrollo económico de ciertas personas. ¿Qué cosas podemos decir de, quizás muy difícil generalizar, pero quizás en ciertos países que es necesario aplicar para de aquí, por ejemplo, a un próximo octubre de este año, no pase lo que pasó en Chile o se replique de una forma más fuerte? Quizás ahora a partir con la profesora Milet. Sí, bueno, yo creo que es importante considerar que acá nosotros y otros países de la región vivimos en octubre del 2019 un estallido social con una agenda muy amplia que no se ha logrado resolver. Es una agenda latente. Llegamos a marzo con nuevas señales de disconformidad y lo que hizo, sobrevino la pandemia y de alguna manera ocultó eso, ¿m? Pero eso es algo que está latente y que se ha ido profundizando durante la pandemia. Los temas de desigualdad, los temas de falta de capacidad de acceso a ciertos elementos fundamentales se han profundizado, por ejemplo, con un sector de la ciudadanía que no puede acceder a la educación a distancia, Claro. que tiene problemas para desarrollar su actividad económica fundamental. Nosotros tenemos un alto porcentaje de informalidad, pero que no dice comparación con lo que pasa en otros países de la región. En Perú un 70% de la población subsiste gracias a la informalidad. Entonces, son cifras que son muy importantes de considerar, entendiendo que había una agenda latente que la pandemia puede profundizarla si no se adoptan las medidas necesarias. Medidas necesarias entendiendo que este es un fenómeno que no solo afecta a los sectores más necesitados, sino que a un componente muy importante de nuestra sociedad que ha perdido fuentes laborales, que no tiene acceso a servicios fundamentales. A partir de la crisis del 2008 en América Latina, cuando uno ve los indicadores, algunos de los sectores en los que menos se ha trabajado, los que menos se ha profundizado, es el sector sanitario. Y hoy lo estamos evidenciando, que hemos tenido que recurrir a medidas de emergencia para sobrellevar esta crisis. Entonces, yo creo que hay que trabajar en una lógica de entender que este es un factor muy importante de considerar. Esto es una crisis de carácter multidimensional que está afectando a todos los sectores, que puede significar un retroceso
evidente en algunos de nuestros indicadores básicos, como lo ha dicho CEPAL, PNUD, en retroceso a niveles de calidad de vida y de bienestar de la población. CEPAL mañana va a dar cuenta de un informe en que habla que la crisis de carácter más profunda de lo que se pensaba a nivel de pérdida de empleo, ¿no es cierto?, de aumento de la pobreza. Y entender que hay un descontento de carácter más amplio, no solo con cómo se ha conducido el último gobierno, sino que se da cuenta de un cuestionamiento al modelo que ha imperado en los últimos 30 años en América Latina. Entonces, desde mi punto de vista, hay que generar, más allá de medidas paliativas, medidas con un pensamiento de largo plazo que den cuenta de este fenómeno que vive en nuestras sociedades para paliar de alguna manera y hacer frente a un descontento que no es coyuntural, sino que es profundo. De hecho, yo quería solo agregar una noticia que salió ayer, que pudimos ver en todos los medios, que la CEPAL ayer informó que 1 de cada 3 latinoamericanos y caribeños este año va a vivir en condición de pobreza y amenazados por el hambre. Esto obviamente es un registro que se viene dando un aumento hace los últimos 5 años, que podría afectar un 9,5% de la población en 2030. Obviamente Chile no está ajeno a eso, porque conocemos cómo es nuestra realidad, pero no solamente el tema del acceso a la salud, es también el tema del hambre, que lo hemos visto, o sea, en plena pandemia vimos movilizaciones en los sectores más, en mayor peligro de pobreza acá en Chile, en Santiago sobre todo, en la región metropolitana. ¿Cómo se puede hacer en frente a esto, sobre todo tomando en cuenta las características de nuestra economía a nivel regional? Quizá al profesor Campos consultarle qué opina al respecto. Mira, es que aquí hay un problema que es estructural. O sea, el sistema político que tenemos en Chile, el sistema neoliberal, donde hay una concentración de la riqueza espantoso, ¿no? Sin duda que eso atenta contra políticas sociales que sean mucho más proactivas. Y hoy día estamos en esa especie de callejón sin salida, en que los sectores más pobres de la población han recibido una ayuda que alcanza solamente al 30%. Esa es la realidad. Así lo dice la Fundación Sol, digamos, con datos estadísticos. Y por otra parte, en la clase media también hay un impacto tremendo, como dice la profesora Paz Miller, que hoy día se está evidenciando con la carencia de recursos de todo tipo, digamos. O sea, para la alimentación, del punto de vista del vestuario, hoy día la gente, de la calefacción, incluso con las temperaturas tan bajas que hay en gran parte del territorio. En fin, y la clase media, especialmente los sectores más frágiles que conviven en ese sector, que clase media, muchos dicen, oye, todos se dicen de clase media. De clase media va de los 650.000 pesos hasta los 2,5 millones, de acuerdo con una definición que hace Libertad y Desarrollo, que es un organismo de la UDI, ¿no? Afín al gobierno. O sea, aquí yo no estoy inventando nada. Y eso representa entonces que alrededor de 13 millones de personas se encuentran en esa situación de precariedad, ¿no? Y las políticas públicas están marcadas, digamos, por un puño apretado. El puño apretado, que primero dijo 65.000 pesos, y después decreciente, y finalmente de negociaciones durante varios días, el gobierno llegó a los 100.000 pesos a regañadientes, ¿no? Y eso significó un retraso de asistencia. O sea, la gente no tiene hambre mañana, la gente tiene hambre ayer. En Santiago hay 460 ollas comunes contabilizadas hasta ahora por un geógrafo de la Universidad de Chile, y hay ollas comunes repartidas en todo el país. Entonces tú te das cuenta que el problema del hambre no es algo que puede ocurrir, está ocurriendo, está pasando ya. Gente que come una sola vez al día. Y eso significa, si se prolonga en el tiempo, un deterioro. ¿Para quién? Para las mujeres embarazadas, para los niños, para los pequeños, para las niñas, en fin. Y eso al mismo tiempo conlleva otro problema, el de la salud mental. Hay un impacto psicológico que es tremendo, con la angustia, con la ansiedad. Y eso no le importa al gobierno, porque no lo asume con una política pública contundente. Dice, no, la gente puede ir, asistir por telemedicina y todo eso, pero eso constituye sin duda una figura literaria, pero no en la realidad, porque la imposibilidad de hacerlo, ya que la gente tiene como prioridad, digamos, la alimentación, ¿no? De recurrir, digamos, a la asistencia de un especialista que le pueda dar apoyo en ese sentido. ¿Qué pasa con los niños hoy día y las niñas en los colegios? ¿Qué pasa con los chiquillos adolescentes que están asistiendo a clases y muchos de ellos están en paro digital hoy día, ¿ya?
por varias razones. Una, por la forma que están trabajando. Además, los profesores están tremendamente dañados por esta situación, porque de repente les tocó meterse en un sistema para el que no estaban preparados. O sea, ¿qué significa prepararse? Tener materiales que sean adecuados para la teleeducación. Y eso se ha hecho, digamos, con mucho esfuerzo, colocando algunos PowerPoint, algunas películas que consiguen los profesores, pero no es el ideal para hacer una educación integral. Y cuando tenemos enfrente el desafío tremendo que significa cerrar el año escolar, y el gobierno está pensando en desconfinar, pero no sabe cuándo ni cómo, ¿no? Porque no tienen una estrategia tampoco para enfrentar el problema. No han sido capaces de recoger la experiencia de otros países que están más adelantados que nosotros, porque al mismo tiempo está el problema del rebrote de la enfermedad, como ha ocurrido, por ejemplo, en Australia o en Corea del Sur, donde se han presentado fenómenos de esta naturaleza. Mientras sigamos siendo un país con la inequidad que tenemos hoy día, va a ser imposible que tengamos un mediano éxito en enfrentar el problema para una pandemia, como decía Raúl al comienzo de esta conversación, no termina en octubre, en noviembre o en diciembre, ni siquiera el próximo año. Totalmente de acuerdo. Don Raúl Sor, ¿qué medidas podrían tomar a nivel latinoamericano? Quizás algunos ejemplos para que esto no siga agravándose, porque definitivamente yo creo que no es algo que podamos decir, puede que pase. Como decía don Sergio Campos, está pasando. Como, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar? Porque ejemplos hay, pero a veces no es tan fácil llegar y aplicar la experiencia, por ejemplo, de los países nórdicos o de, no sé, Nueva Zelanda. No es llegar y a ponerla en marcha, porque los contextos son distintos, los recursos son distintos, las visiones políticas son distintas, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, tú al comienzo, en la primera pregunta, dijiste ¿qué se puede hacer para evitar un estallido social? Y no estoy tan seguro que sea necesario evitar un estallido social. Yo creo que los estallidos sociales cambian la historia y aportan. Eso no quiere decir que uno aliente la violencia, pero que la gente se manifieste masivamente, que salga a las calles, como lo hicieron en octubre del año pasado, y hagan sentir su voluntad. A mí me parece extraordinario, porque en conjunto en todo el mundo estamos viendo una crisis de la política, una crisis en la cual la gente no se siente masivamente representada por las autoridades, sistemas que definitivamente no dan el ancho. Pero yo creo que si hay algo que a estas alturas es evidente en la pandemia, es la importancia del Estado. Y en países que aplicaron políticas, como señala Sergio, neoliberales extremas, como Estados Unidos, bajo el presidente Reagan, o Margaret Thatcher en Gran Bretaña, ¿qué hicieron? Políticas de austeridad, privatización, reducción del Estado allí donde pudieron, desregulación total. Y eso ha tenido como consecuencia una tremenda acumulación individual de la riqueza y una gran pobreza para la gran mayoría. Bueno, fíjate, en Gran Bretaña, ¿cuál pasa a ser la consigna más voceada durante la pandemia? Defendamos al Sistema Nacional de Salud. E incluso un gobierno ultraconservador pone como eslogan, como consigna, defendamos, protejamos al Servicio Nacional de Salud, servicio público, servicio estatal. Y eso yo creo que es buena parte de la respuesta. No significa tener más Estado más grande, pero sí un Estado más eficiente, un Estado inclusivo que incluya al conjunto de la población y que dé garantías por lo menos en 2 rubros o 3 rubros fundamentales. Uno es la salud, por supuesto, estamos en una pandemia, lo que señalaba Sergio, la educación, y tercero, las pensiones. Y esas han sido las 3 grandes reivindicaciones que a lo largo, hablamos de un estallido, pero esto ya lo vimos en el 2011, la reivindicación por una educación mejor, todas las manifestaciones estudiantiles, por una década. ¿Hubo una respuesta profunda, real, por parte del Estado? No la hubo. Y porque no hay respuesta, a través de las urnas, bueno, la gente sale a la calle y trata en forma directa de forzar la mano de las autoridades. Yo diría que, en definitiva, la solución no va a venir de las autoridades, sino que va a venir de los movimientos sociales y de la movilización que tenga el conjunto de la ciudadanía para tener un Estado en forma. Por supuesto. He dicho. Bueno,
quizás para cambiar un poco de tema, no es que necesariamente quiera cambiar de tema, pero para abarcar un poco más de espectro, hemos visto últimamente que hay varios casos que tienen que ver con las relaciones internacionales que se han dejado de lado por supuesto, enfrentar el COVID. Uno de estos es el cambio climático, por ejemplo, o también, por ejemplo, lo que está pasando con el conflicto palestino-israelí, que tuvo una escalada un poco alarmante en los últimos días. Ha estado fuera de foco en los medios producto de la preocupación que generaba la pandemia, por supuesto, y en Chile una figura televisiva trató de ignorantes a quienes defienden la causa palestina, mientras que Moscú advirtió contra el intento de extender la soberanía de Israel a Cisjordania. ¿Podrían ustedes resumirnos en qué está este conflicto y quizás, viendo quizás la experiencia que hemos visto de forma anterior, cómo este conflicto podría afectar a futuro? Por ejemplo, la profesora Paz hablaba del tema de guiar la economía china hacia la infraestructura, pero vemos que este sector también, lo sabemos, tiene mucho que ver con la producción petrolera. ¿Cómo este conflicto, si sigue en escalada, porque al fin y al cabo ha estado fuera de foco, entonces pueden pasar muchas cosas que no estamos viendo, podría afectar a futuro a nivel económico, tomando en cuenta que la recesión ya es? Quizá ahora a partir con don Raúl. Bueno, el tema del Medio Oriente ya lleva más de medio siglo y cada capítulo no hace más que agravar la pugna específicamente entre israelíes y palestinos, pero hay, digamos, tenemos la guerra en Siria, con más de 6 años, cerca de 500.000 de muertes, es decir, es una región, tenemos una situación muy crítica en Irán, pero específicamente con Israel es una gran amenaza la que representa Israel con su intención de anexar Cisjordania o el Valle del Jordán, y que representaría el fin de la posibilidad de un Estado palestino. Es decir, ese territorio es la esencia, el núcleo donde podría establecerse un Estado palestino. Y bueno, si Israel cumple con su intención, o la intención del gobierno de Benjamin Netanyahu, de anexar un porcentaje importante, no han precisado qué porcentaje, pero será cerca del 30%, si no más, esto imposibilita la existencia de un Estado palestino. Bueno, y en la medida que ello ocurra, los palestinos se van a ver enfrentados a un callejón sin salida y tendrán que pensar cómo pueden superar esta situación. La idea subyacente por parte de Estados Unidos e Israel es que los palestinos se establezcan en Jordania, sobre todo los que viven en Cisjordania, y que hagan de Jordania el nuevo Estado palestino. Por supuesto, esto es rechazado por los jordanos en primer lugar y por el conjunto del mundo árabe. Ahora, yo en estos momentos lo veo como una situación particularmente sin salida. En esto, al igual que en Estados Unidos, como decía Sergio, Trump está utilizando el nacionalismo, el nacionalpopulismo de manera bastante barata para ganar fuerza. Netanyahu está en una posición de extrema debilidad política, apenas logró conformar un gobierno y por supuesto que alentar el nacionalismo le viene muy bien y le consigue galvanizar a su población. Pero esto es una mirada de muy corto plazo de un hombre que está tratando de sobrevivir políticamente, o un proyecto político que está agonizando, que no tiene destino, y que en definitiva la posibilidad, Israel tiene 2 opciones, bueno, 3. Una es deshacerse de los palestinos de Cisjordania y desplazarlos a Jordania. La segunda es tener un Estado, 2 estados, la solución de la conferencia de Oslo, un Estado palestino y un Estado israelí, o un Estado binacional, absorber a la población árabe en Israel y hacerlo un Estado plurinacional, en el cual, por supuesto, los palestinos van a tener derecho a voto y los mismos derechos que los israelíes, y van a ser ciudadanos israelíes, como son hoy día los palestinos israelíes, que tienen derecho a voto y eligen parlamentarios y tienen una representación política importante. Pero la tendencia demográfica apunta a que en 10 años, 15 años, los palestinos van a ser mayoría, o los árabes residentes en Israel, árabes israelíes, van a ser mayoría. Y si estás en una democracia, bueno, la mayoría pone las condiciones.
Y por lo tanto, esa fue, fíjate, la condición por la cual Ariel Sharon se retiró de la Franja de Gaza. No quería absorber esa población porque, bueno, si tú dejas a una población sin representación, estás en una condición de apartheid, lo que existía en Sudáfrica, que parte de la población negra no tenía representación en Sudáfrica. Y eso es inaceptable para el mundo democrático y la comunidad internacional. Y ese es el conflicto que estamos viviendo hoy día y que no está claro cómo se va a resolver. Profesora Milet, ¿coincide usted con esta visión del profesor Sor? ¿Quisiera agregar algo? Sí, yo coincido bastante con lo que dice Raúl, pero sí quería destacar varios temas al respecto, que como él dijo, Trump ha tomado una opción en esta área que realmente ha profundizado las tensiones más que generar mecanismos de acercamiento. Inicialmente, no hay que olvidar, cuando él asumió el cargo, al poco asumir, habló de que él iba a liderar un plan de paz árabe-israelí. Hizo todo lo contrario, que actuó de acuerdo a su interés político y también en esta idea de profundizar los nacionalismos. Ahora, desde que eso ocurrió hasta ahora, yo creo que hay una serie de factores importantes a considerar. Primero, como hablaba Raúl, la crisis del grupo Netanyahu y cómo las dificultades que tuvo para armar gobierno ahora, que habla de una caída en un respaldo interno, pero también que no le ha permitido consolidar un respaldo a nivel internacional. Yo creo que lo que hemos visto, lo que ha ocurrido durante la pandemia en el área árabe israelí, hemos visto de alguna manera un incremento del apoyo hacia los árabes, que los distintos sectores que son representativos de ese ideario se han consolidado, se han unido mucho más en esta última oportunidad, que Israel, al tener también a un Trump debilitado, no ha logrado gestionar el respaldo que se esperaba, y de alguna manera que esto fue trasladado hacia más adelante. Es un conflicto siempre latente, que de alguna manera está en espera de que se pueda generar una propuesta desde sectores, desde países que tengan una visión más proclive hacia generar un acuerdo de largo plazo de paz. Y en ese sentido, no sé que si una posible llegada de Biden al poder en Estados Unidos sería garantía de eso. Y a lo que voy es que yo creo que en estos momentos hay una situación de fragmentación en la interna de Estados Unidos que también es evidente respecto a este conflicto, y no sé si un cambio, una llegada desde el ámbito demócrata podría marcar la diferencia. Gracias, profesora Milet. Don Sergio Campos. Sí, mira, la situación del Medio Oriente, un poco siguiendo la línea de quienes me antecedieron, de Raúl y de Paz, una especie de hoguera que recrudece de cuando en vez y que arroja mucho dolor, mucha muerte, digamos. Y eso no solamente duele en la zona en que ocurre, sino que duele a todo el mundo. Casualmente yo tengo aquí en el escritorio 4 mapas, ¿no?, de Palestina hasta 1947, después un mapa plan partición de la ONU, 1947 se reduce Palestina, más reducción en el mapa de 1967, y el mapa 2020 prácticamente queda reducido, digamos, a la mínima expresión el territorio palestino. Y hubo una carta abierta al presidente Sebastián Piñera que se publicó en los medios hace algunos días, que tiene una particularidad. Examinando los nombres de las 150 personas que firman la carta, aquí hay gente de derecha, de izquierda y de centro. O sea, de todo el espectro político chileno, y que tienen relación, digamos, con árabes directamente o con descendencia árabe o palestina. Y parte de la carta, que describe muy bien el problema que se presenta, dice: hemos visto con impotencia cómo retroexcavadoras israelíes han comenzado a destruir Kermisán y Al-Makrur, una zona que no es solo un patrimonio de la humanidad según la UNESCO, sino que también es parte del corazón geográfico y espiritual palestino, con una relevancia especial para nuestra comunidad, tanto por la conexión emocional que existe, como por el hecho de que un número importante de los terrenos que serán afectados en esa zona tienen propietarios chilenos. Estas políticas israelíes, reconocidas como crímenes de guerra y crímenes de agresión bajo el Estatuto de Roma,
destruyen la posibilidad misma de una solución de dos estados sobre la frontera de 1967, la cual es el consenso internacional y posición histórica de Chile. Y en otro de los párrafos de la carta se dirigen a Piñera: respetuosamente le solicitamos que con los ciudadanos chilenos afectados, tomando en forma urgente acciones de derechos humanos y el derecho internacional, incluyendo detener el ilegal proceso de anexión que nos afecta a nosotros y a nuestra familia. Agradecemos a vuestra excelencia, acoja el proyecto de resolución aprobado por el Senado de Chile con 29 votos a favor y ningún voto en contra, el cual rechaza rotundamente la anexión y respalda la presente solicitud. O sea, eso te revela, digamos, la dimensión de un conflicto que tiene repercusión en la diáspora palestina a través de todo el mundo, pero al mismo tiempo tienes a un pueblo israelí que no tiene responsabilidad directa, digamos, en la generación del conflicto, porque esta es una decisión que se da a nivel de las cúpulas políticas. Yo conozco muchos casos de israelíes, de judíos, digamos. Yo viví en la Argentina un tiempo y me pude dar cuenta que había muchas personas que no estaban de acuerdo como la manera en que Israel estaba enfrentando este problema frente al pueblo palestino. Por lo tanto, ahí hay un punto de inflexión que es muy importante, pero hoy día Israel tiene un respaldo pleno de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza. Por lo tanto, el conflicto, más que encontrar un camino de salida, yo pienso que aquí hay una permanencia del conflicto y quizá una profundización con un alto costo en materia de derechos humanos. Por supuesto. Bueno, muchas gracias a los tres. De verdad, considero que tocamos varios temas bastante importantes para el acontecer internacional. Esperamos verlos de nuevo. Ya estamos dando término a este capítulo. Muchas gracias a todos por estar aquí, por tanto a ustedes por estar aquí con nosotros y a quienes nos están viendo. Ha sido una conversación provechosa como todas las que hemos tenido anteriormente. Y bueno, invitamos a todos nuestros seguidores a que nos puedan ver en la próxima fecha, que va a ser el jueves 21 de julio, donde estaremos hablando sobre migración y racismo mediático. Quizás este mismo tema que estamos conversando hoy lo podamos volver a tomar desde otra perspectiva. Así que, bueno, un saludo a todos, nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Gracias por la invitación al Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Bueno, y aquí todos estamos vinculados a la Universidad de Chile. El profesor Sori hizo clase en el Licey, la profesora del Instituto de Estudios Internacionales, así que puros azules nomás. Total. Gracias. Por lo menos en la academia. Muchas gracias a todos. Chao, que esté muy bien. Chao. Chao, gracias.